Bien, entonces vamos a tener este discriminante, que es el que vamos a tener dentro de la raíz en la fórmula resolvente, ¿sí? Em, este discriminante, ¿sí? Cuando el discriminante, que lo vamos a poner con una letra D, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, discriminante, una letra D. Cuando este discriminante es mayor que cero, ¿cuántas soluciones creen que vamos a tener? Dos. Dos, Dos. ¿sí? Porque me va a dar una raíz positiva, ¿sí? Y la raíz positiva dijimos que tiene siempre dos resultados, ¿sí? Entonces, cuando este discriminante es mayor que cero, vamos a tener dos soluciones posibles. Posibles, ¿sí? Y ojo acá la palabra posibles, ¿sí? Porque yo puedo decir que pueden ser solución, ¿sí? No deben ser solución. Estamos, pueden llegar a ser solución de mi ecuación de segundo grado. Fíjense que, por ejemplo, el problema de ayer nos daba dos soluciones posibles, pero la solución que debía ser era una sola. ¿Estamos? Bien. Cuando el discriminante va a ser igual a cero, ¿cuántas soluciones tendremos? Uno. Una, ¿sí? Vamos a tener una solución posible también, ¿sí? Em, ¿Y por qué diré que tendré una solución posible? Bueno, porque por ahí el cero, cuando yo saco, obviamente, cuando el discriminante es cero, la raíz de cero es cero. Solamente voy a tener un valor de esa raíz. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿se acuerdan que vimos un ejercicio de una ecuación logarítmica? Que no me acuerdo si la preguntaste vos, Josefina, o creo que hicimos un repaso justamente de una de en las clases de ecuaciones de logaritmos, ¿sí? De ecuaciones logarítmicas, que teníamos que aplicar justamente la parte la parte de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Era una ecuación logarítmica que después se me transformaba en una ecuación cuadrática. ¿Qué pasaría si yo el discriminante, o supongamos que una de las soluciones, ¿sí? Me da cero? ¿Qué pasa cuando yo tengo un logaritmo de cero? ¿Cuánto es el logaritmo de cero? Cero. No, Uno. ¿Uno puede ser, profe? no. Uno. El logaritmo de uno es cero. ¿Estamos? Pero no el logaritmo de cero es uno. El logaritmo de cero no existe, ¿sí? Porque no hay ningún número que yo lo eleve a otro número y me dé cero. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, si me hubiera dado cero, no me servía esa solución. ¿Estamos? Porque el cero, no, el logaritmo de cero no existe. ¿Estamos? Recuerden que el logaritmo de cero, ¿cómo tenía que ser la base? Mayor que uno. No, podía ser mayor que, o sea, podía ser mayor que cero, ¿sí? La base de un logaritmo tenía que ser positiva y otra condición tenía que cumplir. Distinta de cero. Me dijiste las cosas al revés. Era mayor de cero y distinta de cuánto entonces. Si lo dijiste al revés, te va a quedar distinta de uno, ¿sí? De uno está. Bien. O sea, en este caso, la base del logaritmo tiene que ser mayor que cero, quiere decir positiva, y distinta de uno. ¿Y el argumento?
Estoy haciendo preguntas de cosas que ya vimos, ¿sí? ¿Qué preguntaste, profe? ¿Cómo tenía que ser el argumento? Ya describimos cómo tenía que ser la base. Ahora, ¿cómo tenía que ser el argumento del logaritmo? ¿Cómo tenía que ser este numerito? SB de ahí. ¿Podía ser cero? Distinto de uno. No, puede ser uno. ¿Puede ser cero? No, No, no puede ser cero. ¿Sí? Porque no hay como dijimos recién, no hay ningún número que cuando yo eleve esta base a otro número, no hay ningún número que me dé cero. ¿Sí? Puede ser uno, sí, porque en realidad cuando yo tengo el logaritmo de cualquier base de uno, va a ser cero. ¿Estamos? Entonces, la única restricción que cumple el argumento es que sea positivo. ¿Sí? Pero recuerden que la base también tiene que ser positiva, pero distinta de uno. ¿Por qué tenía que ser distinta de uno? ¿Ya se olvidaron de todo? ¿Del logaritmo? Piensen. Si yo tengo, lo voy a poner acá abajo, lo voy a borrar después. El logaritmo en base uno, no sé, de 5. ¿A cuánto es igual? Porque todo número, o sea, uno elevado a cualquier número siempre te va a dar uno. Exacto, ¿no es cierto? Yo no tengo forma de saber qué número es esto, ¿sí? Porque al uno, a cualquier número que yo lo eleve, ¿sí? Supongamos que pongo 6 acá, va a seguir siendo uno, ¿sí? Entonces, esta base de acá nunca va a poder ser uno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? Más o menos. Sí, sí, ahora ahora sí. sí. Bueno, bien. Entonces, volvamos con esto de discriminante, ¿sí? Teníamos el discriminante, dijimos, bueno, que era cuando era positivo teníamos dos soluciones posibles. Cuando era igual que cero teníamos una solución posible. Y cuando era menor que cero, o sea, negativo, ¿qué decimos? Que no tenía ninguna No tiene solución. una solución. Bien, no tiene soluciones reales, ¿sí? Cabe aclarar esto que no tiene soluciones reales, porque en realidad tiene soluciones complejas, pero como, vuelvo a repetirlo, creo que lo dije ayer, como nosotros no vamos a entrar en ese debate de números complejos, ¿sí? No decimos directamente que no tiene soluciones y por la duda vamos a aclarar que es reales, ¿sí? Porque en realidad tiene soluciones complejas, pero lo aclaramos, ¿sí? Es mejor dejar todo bien aclarado por las dudas, ¿no es cierto? Así que vamos a dejar que no tiene soluciones reales. Bien, copien esto y bueno, con esto ya sí directamente terminaríamos con la parte de ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, más que nada, cuando ustedes traten de buscar, más, si no quieren demorarse tanto por ahí en la fórmula resolvente y siempre que esté bien planteada, ¿no es cierto? Yo puedo decir acá directamente si esto es mayor, es menor que cero o es igual que cero. Y ver si tiene o no tiene soluciones. ¿Sí? Bien, claro. Sí, O sea que nosotros directamente ponerle estamos en una evaluación Sí, y vemos que en esa raíz va a dar, no sé, un número negativo, ya podemos decir que no tiene solución real. exacto. Ya podés decir que no tiene solución real.
¿Sí? Bien. ¿Clara, ibas a decir algo? O... No, nada. Ah, porque te había No, sí, sacado que el... se me activa el Ah, micrófono. bueno, no hay problema. Bien. Bueno, terminen de copiarlo y vamos a empezar a recordar ecuaciones con valor absoluto. Bien, borro. Entonces, díganme no si no han terminado de copiar. Bueno, vamos a recordar, ¿sí? Profe, ¿podríamos ver uno de los ejercicios del punto 40? Pero porque nada más tengo como algunas dudas y estoy como media desconfiada de si me están saliendo o no. Eh, ¿Es de este tema o de...? no, es sobre logaritmos, por eso Bueno, también te iba a dar sino la opción si querías que te mande una foto y me lo decías nada más. terminamos de ver esto, lo que tenemos para hoy, y al final un ratito, antes de terminar, ¿no es cierto? Vemos la duda del ejercicio. ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Dale, de nada. Bueno, vamos a tener ecuaciones con valor absoluto, ¿sí? PA es valor absoluto. Así se abrevia valor absoluto. Esto sí, es una abreviación. Lo de fórmula resolvente, eso recién me lo inventé, pero era para que me entrara directamente en la pizarra. Pueden escucharla como ecuaciones con valor absoluto o ecuaciones con módulo, ¿sí? Cuando se habla de módulo, generalmente hablamos de módulo de un segmento, ¿sí? Em, ¿Saben lo que es un segmento, no? ¿No es como una partecita de una recta? Bueno, es O una porción de la recta, podríamos decir, ¿sí? Está bien, es una parte de la recta. Yo tengo una recta, ¿sí? Y esto está bueno que lo aclares porque yo podría decir un segmento es una línea que tiene principio y tiene fin, ¿sí? Pero el segmento proviene de una recta, ¿sí? Es una porción de una recta. ¿Estamos? O sea que yo puedo tener un segmento que va desde A hasta B, ¿sí? Bueno, eso es un segmento. Ese segmento, ¿sí? Tiene algo que se llama dirección y además tiene algo que se llama módulo. ¿Estamos? Ese módulo va a ser la distancia que hay desde A hasta B. ¿Sí? Esa distancia puede llegar a ser C. Si se fijan bien, tiene que ver con esto de valor absoluto, porque en realidad el valor absoluto de un número es la distancia que hay de él respecto del cero. ¿Sí? Bueno, en este caso el módulo de un segmento es la distancia que hay entre, entre los extremos. ¿Sí? Podríamos decir entre los extremos de ese segmento. ¿Sí? Ya si entramos un poquito a hablar un poquito más detallado, podríamos hablar de algún vector. ¿Sí? Los vectores también dirección, tienen módulo y además tienen un sentido los vectores. ¿Sí? Quizás lo han escuchado hablar en física, si han tenido física en tercer año, eh, seguramente han escuchado hablar de vectores, que también tienen un módulo. ¿Sí?
Por eso pueden escucharlo también hablar como ecuaciones con módulos, ¿sí? O ecuaciones modulares o ecuaciones con valor absoluto. Bueno, eh, ¿cómo resolvía yo estas ecuaciones con valor absoluto? Bueno, primero tengo que plantear una igualdad. Estamos, yo a esta igualdad quizás puedo plantearla siempre con valor absoluto, x menos 3, ¿sí? Es igual a 5, por ejemplo. ¿Es una ecuación? Sí, es una ecuación porque tenemos una igualdad, tenemos una incógnita, ¿estamos? Em, em, y bueno, tenemos que encontrar esa incógnita, ¿sí? Fíjense que, y para que lo recuerden un poco y estén al tanto, ¿sí? Yo pongo acá que el valor absoluto de x menos 3 es igual a 5, ¿sí? Este numerito de acá, que iba de este lado de la igualdad, ¿cómo tenía que ser? Podría ser positivo y negativo. Primero, Tipo, basémonos en esta, acá. Si yo estoy hablando de una distancia, ¿cómo tiene que ser esa distancia? Positiva, porque no Positiva. existen distancias negativas. Bien, tiene que ser positiva, ¿sí? ¿Puede ser cero? Sí, puede ser cero. O sea, mi distancia de, por ejemplo, si están juntos ustedes, Octavio y Constanza, prácticamente cero, ¿no es cierto? Están juntos ahí los dos. ¿Puede ser una distancia cero? Sí, puede ser una distancia cero. ¿Puede tener una distancia negativa? No, no puedo tener una distancia negativa respecto del cero, ¿sí? Entonces, este numerito de acá sí o sí es necesario que sea positivo. Estamos, o por lo menos que la ecuación con valor absoluto esté igualada a un número positivo, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo resolvía esta ecuación con valor absoluto? Sí, ¿y por qué antes cuando hacíamos ecuaciones hacíamos x, como por ejemplo x menos 3 igual a sí. 5 y poníamos o x menos 3 igual a menos 5? Bueno, ahí vamos, espera. Ah, No te bueno. Está adelantes. ansiosa, No, profe, sí, está ansiosa, está. pobrecita. Bueno, ahí vamos. A A ver ver, qué hago. ¿qué pasa? Yo, esta distancia, a ver, vamos por partes, ¿no es cierto? La distancia siempre tiene que ser positiva o a lo sumo cero, ¿sí? Menor que cero no puede ser. ¿Y cómo? Perdón, profe, la distancia sería ese 5. Exacto, ¿no es cierto? Listo. Exacto, la distancia que yo tengo ahí es ese 5 respecto de este valor absoluto. Bueno, como bien dice Constanza, nosotros esto lo resolvíamos de la siguiente manera. Yo decía que x menos 3 era igual a 5, ¿sí? O x menos 3 era igual a menos 5. ¿Y por qué digo esto? Porque la distancia que hay del 0 al 5, ¿sí? Es la misma distancia que hay del 0 al menos 5. ¿Cuánto es esa distancia? Este 5 que yo tengo 5. acá arriba. ¿Estamos? Entonces, por eso yo a esta la separaba como en otras dos ecuaciones. Pero fíjate acá, Constanza, que ya no lo tengo en valor absoluto. ¿Estamos? Solamente tengo Sí, 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 ahí me acordé. Ya las... nos acordamos. Bien, solamente tengo las ecuaciones planteadas sin valor absoluto, ¿sí? Porque la distancia del 5 y del menos 5 es 5. Bien, siempre estamos hablando del 0 al menos 5 y del 0 al 5. La distancia que hay es 5. Bien, bueno, esta es una ecuación, ya me queda una ecuación relativamente sencilla, ¿sí? ¿Qué voy a hacer, obviamente, para despejar esta x? ¿Qué hago? Sumarle 3. Bien, sumo 3, esto me va a quedar menos 3 más 3 igual a
5 más 3. Y de este otro lado, también, x menos 3 más 3 es igual a menos 5 más 3. ¿Sí? Me quedó ahí chiquitito, pero bueno, se alcanza a ver. Este con este se me va a ir, entonces me va a quedar x igual a 5 más 3, 8. ¿Sí? O x va a ser igual a menos 5 más 3 es igual a menos 2. ¿Sí? Puede tomar cualquiera de los dos valores, Sí. esa x. ¿Sí? Fíjense que si yo reemplazo, 8 menos 3 me queda 5. El valor absoluto de 5 es 5. ¿Sí? Si hago menos 2 menos 3 es menos 5. El valor absoluto de menos 5 también es 5. ¿Estamos? Sí, Ok. Sí. Bien. Bueno, Sí. cópienlo. Vamos a poner acá abajo para que quede ya detallado. ¿Sí? Eh, vamos a poner acá. Disculpe. Bien. Eh, la ecuación con valor absoluto debe estar igualada a un número mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso la vamos a tener igualada a 5. ¿Sí? ¿Puede ser 0? Sí, dijimos que también podía llegar a ser 0. Pero no puede ser un número negativo. ¿Sí? Eso para que quede claro. Bien, voy a borrar acá arriba. Profe, ¿qué dice abajo de a un número? A un número mayor o igual que 0. Si quieren ponerlo No, mayor o igual que 0, no yo me lo puse cuenta. así. Bien, entonces, en estas ecuaciones, ¿sí? Podemos llegar a tener cuando la ecuación
Bien, cuando la ecuación está igualada a cero, tendremos una sola solución, ¿sí? Porque yo no puedo poner que va a ser igual a más cero y a menos cero, ¿sí? Solamente pongo que va a ser igual a cero esa ecuación. Y vamos a tener una sola solución. ¿Será positiva? Podrá ser negativa. Bueno, dependiendo del valor absoluto que tengamos, ¿sí? Y cuando la ecuación y si la ecuación está igualada a un número mayor que cero, Da dos soluciones, una bien, positiva y una negativa. exacto, tendremos dos soluciones, ¿sí? ¿Sí? Bien. Em, veamos un ejemplo más. Un segundito. Veamos si tienen alguno ahí en la parte de ejercitación. Bien, ¿copiaron esto? ¿Puedo borrarlo así resolvemos la ecuación? Sí, Ok. Bien, esta tienen, es el ejercicio 32.9, ¿sí? Una de las ecuaciones que tienen ahí. Que les dice 1 menos 4t es igual a 5, ¿sí? Bueno, fíjense que recién tenía solamente una, si no me equivoco, una resta, ¿sí? Y ahora yo tengo acá un producto con ese número y además una resta, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo empezamos a resolver? Esta ecuación. y sacando las dos posibles soluciones. En este caso, sacando, bueno, sí, las dos posibles soluciones, que ¿cuáles serían las dos posibles soluciones? 1 menos 4t es igual a 5 y 1 menos 4t es igual a menos 5. Bueno, o 1 menos 4t es igual a menos 5, ¿sí? Bien, eh, ¿y ahora? Y empiezo a resolver las ecuaciones. Resuelvo, ¿sí? Lo que más me conviene primero es restar 1 en ambos miembros para que se me vaya este
1 de acá. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 1 menos 1 menos 4t es igual a 5 menos 1. O 1 menos 1 menos 4t es igual a menos 5 menos 1. ¿Sí? Este cancelo. Me va a quedar menos 4t es igual a 4. ¿Sí? Cancelo acá también. Y me queda que menos 4t es igual a menos 6. ¿Y ahora? Divido en ambos lados en menos 4. Bien, divido por menos 4, ¿sí? ¿Por qué por menos 4 y no por 4? Porque sí o sí tengo que deshacerme también de este signo que tengo acá, que es un signo negativo. Entonces, eh, yo podría dividir por menos 4. ¿Qué otra opción habría, además de dividir por menos 4? Multiplicar por un cuarto, pues. Bien, multiplicar por un cuarto negativo. ¿Estamos? ¿Puedo multiplicar por un cuarto? Sí, tranquilamente también podría multiplicar por un cuarto, ¿sí? Así que vamos por esa opción. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿sí? Pero para que lo hagamos de otra manera, Profe, en cualquier caso se podría utilizar eso de multiplicarlo por la fracción. sí, ¿por qué? Y no, porque pensé que ponerle hay algunas como cosas que se pueden usar en ciertas No, 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 ocasiones y no, eso. precisamente sí, te pregunto por qué podríamos usarlo. Porque este menos un cuarto, ¿cómo es respecto a este 4? Menos 4. Equivalente puede ser. No. No me acuerdo si era así. ¿Cómo son el menos un cuarto y el un cuarto? El 4, perdón. Menos un cuarto y menos 4. ¿Cómo son entre sí? ¿No es equivalente? No, no son No sé si ya lo equivalentes. dije. Ah, ¿Nadie? ¿Cómo son en menos un cuarto y menos 4? Divisibles. No, entre sí. Son inversos. opostas. Ah, está bien. ¿Estamos? Son inversos. Menos un cuarto y 4. Perdón, y menos 4 son números inversos, ¿sí? Por eso lo puedo multiplicar por menos un cuarto. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que ayer teníamos también la ecuación de... Era de 7 medios, que la multiplicamos por 2 séptimos, ¿puede ser? ¿Ayer era? Sí. Bueno, entre sí eran inversos los dos. Por eso lo podíamos multiplicar por 2 séptimos. Bueno, acá lo mismo. Lo puedo multiplicar por menos un cuarto porque son inversos. ¿Sí? Entonces, al ser inversos, yo puedo simplificar esto. Y esto me va a quedar menos 1 por menos 1, me queda t. Bueno, si yo multiplico ahí, acá también voy a tener que multiplicar por menos un cuarto. ¿Sí? Y si multiplico por menos un cuarto, simplifico. Y este me va a quedar en 1. Este también. 1 por menos 1 me queda menos 1. ¿Sí? Bueno, y acá también puedo hacer lo mismo. Multiplicar por menos un cuarto por menos 4t es igual
a 6 por menos un cuarto. Bueno, puedo simplificar acá el 4 con el 4. Menos por menos me queda más. Entonces también me va a quedar t. Y puedo simplificar el 6 con el 4. El 6 me va a quedar en 3 y el 4 me va a quedar en 2. Esto me va a quedar, perdón, esto es menos 6. Disculpen, acá me faltó el menos. ¿Sí? Es menos 6. Vamos a copiarlo de nuevo. Menos 6 por menos un cuarto. Entonces hago menos 6 por menos un cuarto, simplifico. Ahora sí, esto me va a quedar en 3 y esto me queda en 2. Menos por menos es más. Entonces esto me queda 3, 3 medios. Entonces los dos resultados que tengo, t va a ser igual a menos 1 y t va a ser igual a 3 medios. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Si lo reemplazan acá, van a ver, si yo hago 4 por menos 1, me va a quedar menos 4. 1 menos menos 4 me queda 5. Sería 1 más 4, 5, que es el valor absoluto de 5, es 5. Si reemplazo por 3 medios, puedo simplificar el 3 con el 2. Perdón, el 4 con el 2. ¿Sí? Y me va a quedar 2 por 3, 6. 1 menos 6 es menos 5, que es igual a 5 también. Bien. De ecuaciones con valor absoluto no hay mucho más para ver, ¿sí? Es lo que tienen y bueno, se resuelven todas de la misma manera, ¿sí? No vamos a tener una ecuación con valor absoluto en ambos miembros, ¿sí? Que existen, existen, ¿sí? Yo puedo tener 1 menos 4t es igual, por ejemplo, a el valor absoluto de 5t más 9. Puede ser, tranquilamente, pero no es el caso que nosotros vamos, no es lo que vamos a ver, ¿sí? Porque nos llega hasta ese punto el programa. Bien, y de ecuaciones, como que esto sería todo. Em, en cuanto a resolución, no vamos a ver más. Vamos a dejar las ecuaciones con racionales, sí, para un poquito más adelante. Esa sí la vamos a volver a agarrar. Pero bueno, respecto a lo que vimos de ecuaciones, hasta acá entraría, ¿sí? Obviamente vamos a volver a retomar quizás esto cuando veamos la parte de funciones, cuando veamos la parte de sistema de ecuaciones también, ¿sí? Cuando veamos esa parte vamos a retomar esto que ya sabemos de cómo resolverlos, pero le agregamos algún condimento más para resolver ese tipo de problemas. Bien, ¿copiaron? Sí. Sí. Bueno, este es el 32.9 Sí, profe. entonces. ¿Cómo? Sí, Ya lo copiamos. Bueno, copiaron. listo, tranquilo, no hay problema.
Avisen Constanza y Octavio cuando puedo borrar. No, ya lo copiamos. Ah, pensé que no. Disculpen. No, ya lo No, habíamos no, copiado. habíamos dicho que ya lo habíamos Ah, copiado. pensé que no habían copiado. Disculpen, disculpen. Escuché mal, escuché mal. Bueno, bien. Vamos a recordar entonces. Vamos a empezar ahora y lo vamos a terminar el sábado. Bien, razones y proporciones. ¿Se acuerdan lo que era una razón? Sinceramente no, profe. Bueno, me gusta esa sinceridad. Bien, la razón no es nada más que, en este caso, el cociente entre dos números, ¿sí? Y ojo acá, que vamos a diferenciar de un número racional, ¿sí? La razón es el cociente entre dos números reales. O sea que yo puedo tener una razón A sobre B, donde ¿qué significaba esto? Pertenece los ¿Sí? reales. ¿Qué cosa? A y B Y B. pertenecen a los Bien, reales. A y B pertenecen al conjunto de los números reales, ¿sí? O sea que A y B puede ser cualquier número real. Siempre que estemos hablando de una razón, ¿sí? No estamos hablando de un número racional, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de una razón. Entonces, vamos a tener el cociente de dos números reales, ¿sí? Supongamos que yo tengo 3 quintos. Es una razón, ¿sí? Y esa razón tiene por un resultado, vendría siendo el 0,6. ¿Estamos? Eso vendría siendo básicamente el cociente entre estos dos números, ¿sí? ¿Tengo que expresarlo de esta manera? Sí, tengo que expresarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque precisamente es el cociente. ¿Estamos? Em, Puedo tener quizás otra razón, por ejemplo, entre 120 y 30. Sí, puedo tener otra razón entre 120 y 30. Y la razón entre estos dos es el 4. ¿Por qué? Porque el 4 es el cociente entre esos dos números. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Ok. Cópienlo y vamos a recordar lo que era una proporción.
Yo ya estoy, profe. Bueno, borro entonces, si los demás están. Sí. Ok, Sí, profe. perfecto, gracias. ¿Qué será una proporción? Intuitivamente, proporción. ¿A qué le suena? Como a una porción o como un resultado. Bueno, podríamos decir que es una porción de algo, ¿sí? Creo que lo habíamos hablado esto de porción y en su momento, cuando lo habíamos hablado de lo que era una porción de algo, ¿sí? Si queremos hablarlo de, o sea, sí es una porción de algo porque de hecho en- es una parte de eso, ¿sí? Pero si queremos hablarlo un poquito más con propiedad matemática, ¿sí? La proporción sería la igualdad entre dos razones, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esta igualdad que hay entre dos razones? Bueno, si se fijan bien, una em, de las razones que les di recién era 120 sobre 30. ¿Cuál era la razón entre estos dos números? 4. 4, ¿sí? Bueno, denme otra razón que, o sea, en este caso denme en sí otra razón, ¿sí? Donde el cociente sea también 4. Cualquiera, ¿eh? 16. 16 sobre cuánto. Acordate que la razón es el cociente entre 2. Sobre 1. No, Sobre 4. sobre 4, ¿no es cierto? 16 sobre 4 también eh, vendría siendo una razón el cual el cociente es 4. ¿Tengo más? Sí, tengo más. Yo podría decir, no sé, 80 sobre 20. Podría decir 60 sobre 15. Fíjense que entre todas estas razones, la razón es 4. ¿Estamos? O sea que la igualdad, perdón, acá puse dos razones, discúlpenme, es 2 o más. ¿Estamos? 2 o más razones. Sí. Fíjense que yo tengo acá, tengo 4 razones, ¿sí? Y entre ellas se dicen que estas razones son como proporcionales, ¿sí? ¿Estamos? Como son proporcionales entre sí. Claro, entre estas razones, ¿sí? 120 es proporcional, 120 sobre 30 es proporcional a 16 sobre 4, que también es proporcional a 80 sobre 20, que también es proporcional a 60 sobre 15. ¿Estamos? Obviamente, Sí, profe. son proporcionales entre sí. Bueno,
¿qué más podré decir de esto de proporción? ¿Sí? Bueno, este 4 que llamábamos el cociente de una razón, ¿sí? Este 4 a veces se lo llama como una letra K, ¿sí? Y esa letra K va a ser mi constante ¿mi constante de qué? De proporcionalidad. Exactamente, mi constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué será constante? Porque, Porque cualquiera. ¿Sí, Clara? porque es siempre la misma. Exacto, ¿no es cierto? Siempre me va a dar 4. Cualquiera cualquier proporción que yo tenga acá, ¿sí? Siempre va a ser la misma. En este caso va a ser 4. Obviamente la vamos a representar con una K, porque esa K, ¿sí? Puede ser cualquier otro número. ¿Y cómo será ese número? ¿Qué tipo de número será? Real. ¿Cómo? Real. ¿Por qué? ¿Por qué real? Porque las razones son números reales. Exacto, porque yo tengo las razones que son números reales, ¿sí? Cualquier operación que yo haga entre números reales me va a dar otro número real, ¿sí? Entonces esta constante de proporcionalidad va a ser un número real, ¿sí? En este caso da la casualidad no da la casualidad, lo busqué a propósito, un número sencillo que me da un número natural, que es 4. Bien, ¿estamos? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. Bien, copienlo. Profe, Sí, Constanza. con el Octavio nos vamos a tener que salir porque tengo 7% en el celular y tenemos que cerrar el negocio, porque Bueno, ya los 8 cierran. no hay problema. Así que, Quédense tranquilos, igual está grabado, ¿no es cierto? Si quieren terminar bueno. de verlo, lo ven después, ¿sí? Ujú. Bueno, Bueno, profe, profe, Bueno, nos vemos el sábado gracias. entonces, ¿sí? Tipi, nos vemos el a las Bueno, sábado. 9, ¿no es cierto? a las 9, quedamos a las 9. Bueno, bueno. Listo. Bueno, Que, profe, que anden muy nos bien, vemos. Que ande cuídense. bien, Chao, chao. igualmente. Chao. Bueno, ¿pudieron copiarlo? ¿Ya? Sí. Bueno, bien. Estas proporciones, o cuando dos razones son proporcionales, cumplen con lo que se llama un teorema. ¿Se acuerdan qué teorema era? Los que venían de antes. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Los que venían, más que nada con las chicas que quedaron desde el principio. Si se acuerdan, ¿qué teorema habíamos visto dentro
de las proporciones. ¿No? No, profesor, no me Bueno, acuerdo. El teorema que me acuerdo es el teorema No de me Tal que lo acuerdo. vi en el colegio. Ajá, bueno, igual, pero no sé si... bueno. No, Bueno, no El sé si era de teorema Pitágoras. que vimos, ¿sí? Se llama teorema fundamental de las proporciones. ¿Se acuerdan qué me decía el teorema fundamental de las proporciones? En una proporción yo tengo unos elementos. Tengo elementos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estos dos elementos de acá? no era externos. ¿Cómo? Externos. Parecido, casi. Suelta. No me acuerdo. Bueno, estos elementos de acá se llaman extremos, ¿sí? Bueno, Era parecido, casi, casi. O sea, A y D son extremos, ¿sí? Y B y C, ¿se acuerdan? B y C se llamaban medios, ¿sí? Bueno, yo tengo extremos y yo tengo medios. ¿Se acuerdan lo que me decía el teorema? Que el producto de los extremos es igual al de los medios. el producto de Exacto, ¿no es cierto? Que el producto es igual al producto de los medios, ¿sí? Bueno, y si yo quiero formar este teorema con lo que tengo acá, ¿cómo me quedaría? A por D es igual a B por C. Exactamente. A por D, que serían los extremos, vendría siendo igual a B por C, ¿sí? Bueno, ¿y qué averiguo yo con todo esto? ¿De qué me sirve este teorema? Averiguamos la razón. No, no averiguas la razón. Porque vos la razón la podés saber. De ahí. ¿Qué averiguo? ¿Para qué me sirve el teorema este? ¿Para qué me servirá? Para saber otras proporciones. Para saber otras proporciones. No, pero va por ahí. Para saber si estas dos razones son como. Proporcionales. Exacto, ¿no es cierto? Este teorema me sirve para saber si estas dos razones que yo tengo acá son proporcionales. Si el producto de los medios es igual al producto de los extremos, puedo decir que esas dos razones son proporcionales. ¿Sí?
Bien, cópienlo y ahí vamos a ver un ejemplo. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Ok, Sí. gracias. Sí. ¿Cómo vamos, Lautaro y María José? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, María José. Bien, profe. Ok. Profe, yo sigo sin ver bien el pizarrón por el tema de que estoy en el celular. Ah, em, Probá con ponerlo horizontal. giralo, eso te iba a decir. Sí, 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 ¿Lo lo pongo giraste? horizontal y se ve igual que vertical. No sé si será por el celular o no sé. No sabría. ¿Lo pusiste el pizarrón? ¿Lo tenés fijado? Claro, ¿También? sí. ¿Y no alcanzás a ver el pizarrón entero? Veo 3/4. Eh, qué raro, che. Pero Sí, debe tendrías ser por el celular, supongo. que verlo todo. Sí, ¿los demás lo ven bien? No sé si... Sí, pero no tiene la Y yo porque compu. estoy en la compu. Ah, a ver, espera, que justo se Pero me... como está ahora mismo en el celular, igual yo te daba vuelta y ese día Ay, foto. esperen que Lo tenés que fijar. justo encima ahora se me apagó se me desenchufó. Déjenme un segundito. No me di cuenta, se me desenchufó el teléfono. Habíamos, habíamos descrito que el teorema fundamental de las proporciones nos ayudaban a saber cuándo dos razones eran proporcionales o no. ¿Sí? Supongamos que yo tengo, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo supongamos que yo tengo esa razón, ¿sí? Y yo necesito saber si es proporcional o no a esta otra razón que yo voy a tener acá. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver ahí? Porque está medio el teléfono. No enfoca bien por ahí la cámara. ¿Se ve? Sí. Bien, se ve medio borrosa, pero por ahí no enfoca bien la cámara de este teléfono. Bien, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber yo si estas dos razones son proporcionales o no? ¿Qué voy a tener que hacer?
multiplicar el 48 con el 20 y el 32 con el 36. Bien, voy a tener que ver si se cumple esta igualdad de 48 por 20 igual a 32 por 36, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? 48 por 20. $960. Bien, 960. ¿Y esto de acá? 32 por 36. 1152. 1152. Bien. ¿Son proporcionales o no? No. No, porque no cumplen en este caso con el teorema fundamental de las proporciones, ¿sí? Porque el producto de los extremos no es igual al producto de los medios. Entonces, esto es distinta. Son dos razones, ¿sí?, que no son iguales. ¿Estamos? Esto también me sirve quizás para lo que es calcular. Bueno, veamos en este mismo caso. Tratemos de encontrar una razón que sí sea proporcional a esta que yo tengo acá. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, podríamos ponerle ejemplo 1. Vamos a ponerle este ejemplo 2, pero trabajando siempre con lo mismo. Yo puedo tener 48 sobre 32, ¿sí? Y necesito encontrar una, lo que sería una razón proporcional a este 48 sobre 32, con numerador 36, ¿sí? Ya vimos que el 20 no cumple con esa condición, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es directamente poner una X. Bueno, ¿cómo voy a resolver esto? Bueno, yo sé que el producto de los medios, el producto de los extremos, es igual al producto de los medios, ¿sí? 48 por X va a ser igual a 32 por 36, ¿sí? Resolviéndolo de una, si yo quiero resolverlo, yo sé que X va a ser igual a 32 por 36 sobre 48, ¿sí? Bueno, fíjense que acá yo quizás puedo hacer muchas cosas porque quizás puedo yo simplificar. Fíjense, si yo simplifico por 12 a este 48 y a este 36, simplifico por 12 y si divido el 48 por 12 me queda 4 y el 36 me queda 3, ¿sí? Puedo simplificar al 32 con el 4 también y este 4 me va a quedar en 1 y este 32 me va a quedar en 8, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Al quedarme 1 acá, directamente me va a quedar un número entero. Hago 8 por 3 y eso me va a quedar igual a 24. Quiere decir que la razón que va a ser proporcional a esta otra razón va a ser la razón que sea 36 sobre 24. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿O sí, quedaron en sí. el camino en algún lado? Sí, sí. Bueno. Bien. Cópienlo. Y con eso estaríamos hasta el día de hoy. Vamos a ver el que tenías duda ahí, Josefina. No sé si alguien más tiene alguna duda con algún otro ejercicio. También podemos verla ahora. Hasta las 8:30, no hay problema.
Eh, y ya el sábado terminamos con la parte de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, reparto proporcional e inversamente proporcional, ¿sí? Vamos a ver de todas maneras un ejemplo de un problema de cada uno, ¿sí? Bien, cópienlo. Yo ya estoy, profe. Bueno, Sí. ok. Bueno, borro entonces. Bien, entonces tenemos este tipo de ecuación exponencial que la vamos a resolver como veníamos resolviendo las ecuaciones exponenciales, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Aplicábamos logaritmos en ambos miembros, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Bien, a este raíz de 3 lo voy a escribir por conveniencia mía, ¿sí? Como 3 elevado a la cuánto. Puedo escribirlo. A la raíz de 2. No. ¿Cómo puedo escribir este 3? A un medio. A la 1 medio, elevado a la 1 medio, ¿sí? Pero por conveniencia, ¿no es cierto? Para poder aplicar directamente las propiedades del logaritmo, ¿sí? Y otra cosa más, como yo no hay no hay un patrón para que me diga vos tenés que usar sí o sí el logaritmo en base 10, ¿sí? Eh, yo voy a usar el logaritmo en la base que a mí me convenga, ¿sí? Si yo aplico el logaritmo en ambos miembros, bueno, por lo menos voy a elegir una base que a mí me convenga, ¿sí? ¿Qué base cree que me va a convenir para aplicar acá, en este logaritmo? 3. Sí, me conviene aplicar logaritmo en base 3, ¿sí? Fíjense que acá yo puedo aplicar el logaritmo en base 3 y logaritmo en base 3. ¿Y por qué aplicaré el logaritmo en base 3? Porque cuando yo aplique propiedades, van a ver que cuando aplique propiedades, me va a quedar directamente el logaritmo en base 3 de 3, que es muy fácil de calcularlo, ¿sí? Bueno, ¿puedo aplicar propiedades acá? Sí, puedo aplicar propiedades de la potencia, en este caso de la potencia del logaritmo. Si yo aplico en ambos miembros, puedo aplicar esa propiedad. Si yo la aplico, ¿cómo me quedaría esto? 1 elevado a la de x al cuadrado más x es igual a 1 elevado al 1 medio. Eh, Todavía no puedo aplicar la definición del logaritmo acá, ¿sí? Porque acordate que este 3 está elevado a esto, entonces yo no puedo aplicar acá primero el 1, Profe, ¿sí? te hago una pregunta. Si yo lo he hecho de otra manera, Sí, ¿me tendría que dar el mismo resultado que a vos? tendrías que llegar a lo mismo, ¿sí? Ah, ok. No hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo resolver como que el logaritmo en base 3 de 3 es 1 inmediatamente, ¿sí? Porque este 3 está elevado a x cuadrado más x y este 3 está elevado a la 1 medio, ¿sí? O sea, yo tendría que en todo caso resolver esto primero y después recién sacar el logaritmo. O lo podemos pasar multiplicando Exacto, a a mí me x conviene dentro de adelante. aplicar propiedad, ¿no es cierto?
Entonces, la propiedad de la potencia me dice que esto lo puedo pasar, perdón, lo puedo pasar adelante, multiplicando, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar x cuadrado más x, ¿sí? Esto va a ir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque todo esto va a multiplicar a esto, ¿sí? Por, este lo voy a poner más arriba, ¿sí? No se confunde. Por el logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Va a ser igual a 1/2 por el logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Y ahora sí puedo sacar ese logaritmo. ¿Estamos? Entonces, el logaritmo de la base de un número en base 3 de 3 me va a dar, como dijo Josefina, 1, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar x cuadrado más x por 1 va a ser igual a 1/2 por 1. ¿Estamos? Bueno, y ahora voy a tener que hacer distributiva, ¿sí? Igual si yo multiplico todo esto por 1 me va a quedar todo esto que tengo acá, ¿sí? Entonces me va a quedar x cuadrado más x va a ser igual a 1/2, ¿sí? ¿Y qué me quedó ahí? ¿Cómo, profe? Una vez que resolví esto que tengo acá arriba, ¿sí? ¿Qué me quedó acá al final? Una ecuación de segundo grado. Una ecuación cuadrática de segundo grado, ¿sí? Entonces, esta ecuación de segundo grado, ¿qué debo hacer para poder resolverla? Igualar a 0. Primero, igualar a 0, ¿sí? Entonces, esto va a ser x cuadrado más x menos 1/2 va a ser igual a 0, ¿sí? Y una vez que tengo eso, Profe, ahí a mí en vez de 1/2, no sé por qué me quedó menos 0,48. ¿a dónde? En vez de ese 1/2, porque yo en vez de hacer lo que vos hiciste Sí, del logaritmo, ponerlo en base 3, yo lo usé directamente en base 10, o sea, lo dejé normal. sí, Y me quedó que el logaritmo de 3 es igual a 0,5 y el logaritmo de la raíz de 3 es igual a 0,24. Y sí. de ahí dividí y me quedó 0,24 dividido 0,5 me dio 0,48. Claro, igual es muy probable que te hayan quedado varios decimales sin colocar, ¿sí? Por eso te da en este caso, en vez de 1/2, te da 0,48. Acuérdate que 1/2 es 0,5, ¿no es cierto? 0,50. Por ahí si hubieras completado los decimales, quizás ahí sí te daba 0,5. Recordá que siempre el logaritmo te va a dar un número irracional, ¿sí? Entonces el número irracional generalmente no lo pones completo, siempre pones aproximadas a 2 decimales, ¿sí? Entonces lo redondeo a 0,5, es decir, Redondealo a 0,41. 0,5, exacto. Ok. Bien, bueno, y acá me quedaría una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, esta cuadrática yo la puedo resolver con la formulita, ¿sí? x1, x2 me va a quedar igual a menos b, que sería menos 1, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 1/2. ¿Sí? Todo esto sobre
2 por 1. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen que encontrar, obviamente, los valores de x1 y x2. Si se fijan bien, si yo hago menos 4 por menos 1, me da menos 4. Por menos 1 medio, me va a quedar 2 positivo. 1 más 2 es 3. O sea, el discriminante va a ser positivo. Entonces yo sí o sí voy a tener dos resultados posibles. Tendré que ver si los dos resultados que yo tengo me cumplen con en este caso con, reemplazándolos, me cumplen con la condición que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, bueno, tendré que ver si tanto el resultado positivo como el resultado negativo satisfacen lo que sería esta igualdad, esta ecuación. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ok. Otra forma, se las hago rapidito. No sé si lo pudieron copiar a esto. Sí, profe. Bueno. Sí. Bien. Otra forma que lo voy a hacer rápido. Y ya con esto sí prometo que termino. Que esta en realidad no está. No está en el cuadernillo, que en realidad está buena igual saberla, pero no está en el cuadernillo. ¿Sí? Otra forma de resolver esto. Fíjense, yo hago este 3 está elevado a la x cuadrado más x. Y este 3, por conveniencia, también lo puedo hacer como 3 elevado a la 1 medio, como hice el otro. ¿Sí? Bueno. ¿Qué puedo deducir yo de acá? Bueno, 3 es igual a 3, ¿o no? Sí. Bien. Si 3 es igual a 3, necesariamente todo esto que yo tengo acá tiene que ser igual a eso. Entonces, x cuadrado más x tendrá que ser igual a 1 medio. ¿Sí? Y ahí otra vez igual a 0 y me queda que x cuadrado más x menos 1 medio es igual a 0. O sea, esta manera yo la aprendí en la escuela y no sabía si podíamos aplicarla de esta manera y sí o sí. O sea, pensé que solamente lo teníamos que usar con logaritmos. No, no, no. Ustedes pueden hacerlo de Ah, la manera que quieran, ¿no es cierto? Mientras lleguen al resultado, lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo puedo resolver solamente cuando tengo la misma base, ¿se entiende? Yo tengo una base 3 y una base 3, ¿sí? Al tener la misma base acá, bueno, yo sé que los exponentes sí o sí necesariamente tienen que ser iguales. claro, lo que yo hacía en la escuela era también igualarlo, o sea, buscar la manera de que me quede la misma base Y y igualar los ponerle, exponentes. claro. Bien, bien, sí, lo pueden hacer tranquilamente. Por eso mismo se las muestro a esta otra forma de hacerlo porque no está en el cuadernillo, ¿se entiende? Pero lo pueden hacer tranquilamente porque en realidad va a cumplir con la condición de la igualdad, ¿sí? Y fíjate que llegamos a lo mismo y mucho más rápido. Bien, bueno, ¿estamos hasta acá entonces? Sí, profe.